Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan en esta, ya ni recuerdo qué número de entrega es. Seis, creo. Me Oh, parece que es la seis. número 6, ¿verdad? Sí. En la entrega número 6 de nuestro podcast Siervo Rumiante. Y en esta ocasión tenemos en video a todos los roomies y me gustaría darles la bienvenida uno por uno. Bienvenido, mi querido Moy, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos, a toda la banda rumiante. Qué psicodélico estás hoy, bro. Sí, bro. Ahí para que se mareen un rato. Tenemos también con nosotros a David, Anda. alias Joina MX. Bro. ¿Qué onda, mi David? Ahorita le cambio. ¿Cómo están? Pues muy contento de estar con ustedes. Yo no tengo un fondo tan psicodélico, pero aquí andamos, listos para rumiar. Y tenemos también a Marco Martínez, alias Marquito, mejor conocido en el bajo mundo como Marco Martínez. Marquitos. Para ¿Qué servirle a onda? usted y a Dios. No, pero, y dale, no es Marquitos, es Marquito, Marquito. Ujú, sin sí. Marquito. la S. Ya te platiqué alguna vez, ¿verdad? De mi mejor amigo de la primaria, Marcos Antonio Cuas Gómez. Y le decían Marco, le quitaban la S y se enojaba mucho. Y decía, Marcos, ¿cuán difícil es una S? Agregarle la S. Entonces, como que ese rollo se me regresa y le sigo poniendo la S. Pero no, es Marquito. Así es. Muchas gracias. Bien, pues este domingo, bueno, para quienes nos pudieran estar escuchando por primera vez, el propósito de este podcast es justamente rumiar, ¿no? Volver a masticar lo que ya masticamos este domingo. Estudiamos Génesis 49 y Dios nos habló muchísimo, pero queremos seguir reflexionando, ¿no? Y seguir meditando. Tal vez hubo algunas cosas en las que no se profundizó, pero que a nosotros nos impactó, ¿no? Y que a nosotros nos llevó a conclusiones, a tomar decisiones tal vez, o tal vez hacernos preguntas. Y, y, y pues bueno, ese es el propósito de este podcast, el recalentado, ¿no? O rumiar lo que Dios nos dijo el último domingo en Semilla de Mostaza, Monterrey. Y pues bueno, el tema fue los días venideros. El capítulo 49 contiene esta primera profecía consciente sobre el futuro para la nación de Israel. Y comentábamos hace un momento que este estudio fue un poco diferente en el sentido de que no fue como tal un tema con tres puntos, sino lo que tenemos son bendiciones y profecías de Jacob para cada uno de sus hijos, ¿no? Y pues bueno, ¿por qué no comenzamos preguntando cuál fue la verdad, el principio o tal vez la profecía o la bendición que más les llamó la atención? Yo creo que como principio me gustaría como rescatar el hecho de que todos son bendiciones, ¿no? Y justo lo que decías en la prédica, a veces asociamos una bendición con me va a ir bien, va a estar padre, como algo que tenga que ver muy conmigo, mi sentir y mi autosatisfacción. Y eso es una forma de ver egoísta la misma palabra de Dios, ¿no? Y a veces olvidamos que las letras regularmente que no dice Jesús están en negro, ¿no? Pero a veces pensamos que inclusive en la palabra, las cosas, esos pequeños fragmentos que están en rojo, podemos llegar a entender que son más inspirados inclusive que las letras en negro, ¿no? Y toda es palabra de Dios, de principio a fin, de Génesis, Apocalipsis, y en todo podemos encontrar bendición. Y eso fue, creo que, refrescante recordarlo. Exacto. Sí, sí, a mí también me llamó la atención eso y está padrísimo porque
muchas de las cosas que a veces no nos gusta escuchar, pues podemos verlas así a través de la fe, viendo como la bondad de Dios, o sea, aunque sea algo que, como decías, no a lo mejor nos agrade tanto, pero eso va, si lo escuchamos, ¿no? Si lo meditamos, si lo guardamos en el corazón, eh, pues va a terminar en bendición, porque Dios quiere lo mejor, ¿no? Para nosotros, nos ama. Y a mí me llamó la atención también eso, pero también la parte de que Dios quiere redimir nuestra personalidad y Sí. ser usada para su gloria. Fue una parte que se me hizo muy interesante, porque a veces podemos tener a lo mejor hasta personalidades que las vemos como defectuosas, ¿no? Como, no, pues es que mi personalidad no se presta, ¿no? No creo que Dios la pueda usar o algo así. Pero, o sea, claro que hay áreas que Dios quiere transformar y todo, y nos va transformando a la imagen de su Hijo, pero inclusive hay rasgos de nuestro carácter que Dios los puede usar para glorificarse de una manera hermosa, y lo veíamos también con Moisés, ¿no? Como en esta sed de justicia y de celo por su pueblo mata a un egipcio, ¿no? Que estaba ahí maltratando a un israelita, y cómo después Dios transforma ese corazón, ¿no? A ser un corazón celoso del Señor, ¿no? Y lo lleva pues a usarlo para sacar a su pueblo, y, y vemos como esa misma como esencia, pero ya no usada pues en ese sentido, ¿no? Como de una venganza personal o así, sino en un celo por Dios y usado de la forma que Dios quiere, a la manera que Dios quiere. Wow, cierto. Que por cierto, ese tema de cómo Dios redime nuestra personalidad, justo estaba meditando ahora porque en nuestro plan de lectura de la iglesia acabamos de pasar por toda esa sección de Éxodo, de hecho, hace algunas semanas, y números. Y me llamó mucho la atención que al final lo que dejó a Moisés fuera de la tierra prometida fue justamente una expresión no guiada por Dios de Mm, ese carácter celoso, ¿no? sí, Está muy loco. O sea, claro que Dios redime nuestro carácter, pero necesitamos constantemente, ¿no? Estar entregándolo a su control, ¿no? Cediéndolo al control de su espíritu. Eh, porque el hecho de que Dios ya nos haya dado vida nueva y Dios ya nos haya rescatado y Dios ya nos haya sacado de Egipto, no significa que podemos ya vivir una vida como, pues mira, relajada, ¿no? algo listo, ya no tengo que tener cuidado de cómo estoy viviendo hoy. Que de hecho, ese es otro de los puntos que pienso que se repitieron una y otra vez en cada profecía, ¿no? La reflexión de cuidar nuestro presente, porque lo que hacemos hoy va a tener un impacto en el futuro, ¿no? O sea, no Ujú. necesito ser un profeta para darme una idea, ¿no? Darme una idea de cómo va a ser mi futuro si hoy estoy viviendo como estoy viviendo. ¿Se entiende? Sí. Sí, exacto. A mí también, bueno, en lo personal, de entrada hubo dos cosas que me llamaron mucho la atención. Una, ves que a lo largo de toda la historia de Jacob se presenta esta como si fuera una especie de dualidad de Jacob-Israel, ¿no? Que está siempre presente. Y como al principio dice, acérquense hijos de Jacob y escuchen a Israel. O sea, me llama muchísimo la atención como si dijera, estos hijos que tuve en mis fuerzas, pero ahora van a escuchar palabra del Señor, de alguien que ha recibido bendición de parte de Dios. Y me gusta muchísimo también otro punto, el valor histórico de todo lo que dice aquí. O sea, es completamente, pues sí, como muy accurate, por decir de alguna manera, todo lo que va diciendo de cada tribu y haber estudiado cómo se fue cumpliendo esto a cabalidad y todavía hay cosas por cumplir, ¿no? Entonces, creo que no concebimos muchas cosas, muchos aspectos que vimos que son proféticos, que todavía no hemos conocido, como el tema del milenio, que conocemos a la luz de la palabra, pero que es un tiempo que es completamente algo fuera de nuestra realidad del día de hoy, ¿no? Entonces es muy bonito ver cómo la palabra de Dios es viva, es eficaz
y se ha ido cumpliendo a cabalidad en cada una de las etapas en las que Dios lleva esto, y esto va a seguir así hasta el día en el que estemos con Él por la eternidad, ¿no? Y aparte de todo esto, a mí personalmente siempre me ha llamado mucho la atención cuando habla de Judá y que tiene claramente la visualización de Jesús. O sea, es impresionante, o sea, es como vio, o sea, con qué claridad y cómo en ese momento a lo mejor eran palabras que a Judá era como que ¿de qué hablas? ¿Qué viste? ¿Qué estás viendo? ¿No? Y para nosotros ahora, en esta época, de este lado de la cruz, podemos ver con mucha claridad la claridad que el Espíritu puso en Jacob, en Israel, para decir estas cosas de la manera que las dijo. Y pues sí, nos llena de esperanza. Y en general fue muy impresionante para mí. Como que honestamente normalmente había sido un capítulo que paso leyendo como que las bendiciones vienen, y siempre me llamaba la atención donde entendemos que está Jesús, pero como que en las otras tribus es que, bueno, tal, y ya va a terminar Génesis y ya casi acabo, ¿no? Pero estudiarlo con detenimiento realmente fue algo muy impresionante para mí. Algo que a mí se me hizo más claro a medida que lo estudiábamos el domingo fue la visión tan asombrosa de un Dios que tiene control de la historia, ¿no? Porque claro que por un lado el capítulo se enfoca en la historia de Israel, pero ¿estás de acuerdo que, o sea, al ver el cumplimiento de estas cosas, las cosas que ya tuvieron cumplimiento y también las que van a tener cumplimiento en el futuro, está mostrándose un control de la historia universal increíble? O sea, y que Dios desde hace tantos miles de años, ¿no?, haya dejado un registro a través de este patriarca, ¿no?, que está muriendo y el cuate está viendo, Dios, ya me voy, pero Dios me está mostrando lo que va a pasar con la simiente, ¿no?, con la descendencia de Abraham, por medio de la cual Dios prometió bendecir a todas las familias de la tierra, ¿no? Entonces, esta visión de un Dios que tiene un control de la historia tan preciso, y no sé si se logró durante la enseñanza como producir esto en el corazón de las personas, pero a mí me llevó a decir, ¿cómo no voy a confiar mi día a día, mi situación presente, mi pasado? ¿Cómo no le voy a confiar mi vida a un Dios así, ¿no? Sí, de hecho, justo eso fue el como entender, como quiero racionalizar cómo funciona, pero realmente no me cabe en mi raciocinio y no hay nada que se le asemeje a eso. Entonces solo simplemente nos lleva a adorar a Dios, pero entender que delante de Dios el tiempo no, él no es regido por el tiempo, ¿no? Entonces él sabe lo que va a pasar, él tiene todo claro y tiene todo trazado. Entonces, como que lo sabemos muchas veces, pero haber estudiado esto a mí en lo personal me recordó el entender, Dios tiene el control de todo y Dios sabe, y lo que dice es porque él ya lo vio y ya lo trazó y ya todo, ¿no? Entonces, vivir en nuestras vidas queriendo quitarle ese control a Dios, entre comillas, o reclamándole porque decir, oye Dios, ¿por qué me está pasando eso? ¿Por qué estoy enfermo hoy? O sea, cosas tan simples que nos llevan a una humanidad tan alejada de la divinidad que controla absolutamente todo. Entonces como que me da una perspectiva real de quién soy delante de Dios, ¿no? De que no hay nada que yo pueda hacer, nada que yo pueda controlar realmente en mis fuerzas, sino simplemente es Dios, te alabo porque en tu grandeza, en tu magnitud que no puedo comprender, me has amado y me has rescatado. Entonces como que ¿quién soy yo? O sea, ¿de qué se trata, no? Como que esa perspectiva como global de lo que estudiamos sí me dejó como muy frío al respecto, muy sacado de Claro, y recordar que el propósito de la profecía, o sea, qué interesante, ¿no? Que la primera profecía en la Biblia que tiene que ver con el fin de los tiempos produzca tanto
consuelo, ¿no? Tanta esperanza. Y de hecho, el libro termina con José diciendo, pues ustedes planearon mal, pero Dios obró todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, ¿no? Y mantener con vida a mucho pueblo. Entonces, como mantener siempre esa actitud, ¿no? El estudio de la profecía algunas veces puede generar como esta actitud de morbo o incluso, ¿no? Como de, hasta como de superioridad intelectual, de no, yo entiendo misterios proféticos, pero si eso no te lleva a en el presente una actitud de humilde confianza en Dios, pues eso es un mal estudio de la profecía. La profecía no nos fue dada para satisfacer nuestra curiosidad sobre detalles morbosos del futuro, sino para impactar nuestras vidas hoy, en el presente, ¿no? Y pues bueno, Marquito quería decir algo. Justamente respecto a lo de impactar nuestras vidas hoy, como tampoco nos exhibe de la responsabilidad que nosotros tenemos delante del Señor, ¿no? Justamente me llamó mucho la atención lo de Simón y Leví, o sea, ellos en el pasado habían hecho cosas malas, estaban perdidos delante del Señor, pero como decías, en Génesis, en Éxodo, más adelante, los únicos que se ponen del lado de Moisés, los que lo defienden, los que dicen, yo estoy de tu parte, Señor. Son precisamente los descendientes de Leví, y cómo eso tiene implicaciones futuras eternas, ¿no? Entonces, creo que es importante también señalarlo, ¿no? Lo que hacemos importa, no solamente de este lado, sino eternamente. Exacto, exacto. Bueno, y un poco ya me contestaste lo que les quería preguntar, pero les quería preguntar, ¿cuál de todas estas profecías, bendiciones, les llamó más la atención? O sea, ¿cuál los sacudió, los sorprendió, les gustó más o a lo mejor se les quedó muy grabada porque no les gustó? A mí en particular he estado como un poco clavado. Yo no soy una persona muy artística en cuanto a que pinte o que tenga creatividad en ese sentido, ¿no? Este, pero me ha llamado mucho la atención cómo la Biblia está llena de un chorro de imágenes y me llamó mucho la atención la imagen de Jesús así, pues lo describe así como con sus ojos así rojos y, pues, ¿cómo se puede decir? Totalmente, pues golpeado por nuestro pecado, ¿no? Pero me llamó mucho la atención esta parte de que tenía sus dentaduras blancas, porque está diciendo que está como embriagado, como por vino y todo. Y yo no sé, Paz, pero solo pensé en, pues es que él no tuvo pecado y como increíblemente, o sea, ponen esta imagen delante de nosotros, pues para que veamos, ¿no? Cómo él cargó por nuestros pecados. Y la segunda es la otra imagen en el versículo 23, donde está hablando de José, que dice, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Y igual es una imagen súper, no sé, trato de imaginarla y me impresiona mucho. Y me impresiona el contenido, obviamente, de esa imagen que comentábamos, ¿no? De cómo Dios fortaleciéndolo, pero para no regresar mal por mal, ¿no? Conteniendo esa fuerza para que él fuera usado por Dios para bendecir, ¿no? Pues a su pueblo y todo. Y me ponía a pensar mucho sí me ponía a pensar en las veces que sinceramente creo que Dios me ha fortalecido para eso en algunos momentos, ¿no? No regresar mal y reconozco que ha sido solamente Dios por quien eso ha podido ser. De otra forma, yo hubiera respondido de una manera pues carnal y hubiera hecho mucho daño a personas. Pero también me puse a pensar en cuántas personas Dios ha fortalecido para que no me regresen mal por mal a mí y cuántas veces el Señor, o sea, puedo ver la gran fortaleza del Señor en que Él no es así, o sea, porque cuánto aguanta, o sea, su paciencia y todos los días, pues está soportando muchas cosas, ¿no? Y Él solamente nos regresa bendiciones y fortalece a otros para eso, para que nosotros podamos ser bendecidos por Él, dándonos este ejemplo de no regresar el mal por mal, sino amando inclusive a sus enemigos, y es increíble. Me hizo pensar mucho eso. Exacto.
está muy sorprendente esta similitud de José y su carácter con el carácter de Cristo, ¿no? Y justamente una de las reflexiones que hacíamos el domingo era que no es casualidad entonces que la persona que recibe una descripción de bendición más amplia es José, ¿no? Es José quien recibe una descripción así súper grande de bendiciones, de arriba, de abajo, del abismo, de lo profundo, de los pechos del vientre. Y decíamos, pues claro, es la persona más parecida a Cristo de los 12, es el que más se le parecía, ¿no? Y Charles Spurgeon solía decir que eso es lo que Dios más bendice. Dios no bendice los talentos, Dios no bendice las habilidades, las capacidades, los logros. Dios bendice la semejanza con Cristo. Y ahí está la bendición más grande, ¿no? Y justo esa imagen que mencionabas también de la descripción del Mesías, ¿no? Atando su pollino a la vid, ¿no? Lavando en el vino su vestido. Es una imagen bien ambigua y es un poco hasta grotesca. Depende de cómo la veas, ¿no? Se puede ver al Mesías como disfrutando de abundancia, de paz, de incluso ¿no? Esta imagen de él, pues embriagado, ¿no? Y al final esta imagen así con sus dientes blancos, ¿no? Como sonriendo. Pero tú y yo lo vemos y vemos la cruz también, ¿no? Entonces es muy profundo, es muy profundo. Y definitivamente creo que apunta a su sufrimiento en la cruz, pero al final esta imagen de él sonriendo, ¿no? Lo vemos al final venciendo la muerte, ¿no? Y es muy poético, Sí, totalmente. es muy hermosa. Exacto. Muy bien. Si pudieran escoger una que no les gustó, digo, yo sé que la Biblia nos da para escoger lo que nos gusta y lo que no nos gusta, pero muchas veces lo que no nos gusta es lo que más necesitamos. Es como cuando éramos chiquitos y nos servían en el plato la hamburguesa con papas y le quitábamos los vegetales y la lechuga y dices, pero es lo que más necesitas. ¿Qué Fíjate es lo que que no les gustó? ¿Qué es lo que no les gustó? yo, en lo personal, pues sí podría entrar en la categoría de algo pues sí, está padre, como decían, estos brothers llegaron a recibir las bendiciones del papá y a lo mejor en el momento fue que, ¿qué me estás diciendo, no? Entonces, Rubén, a mí realmente me llamó mucho la atención este contraste que hay de alguien que no aprovechó la bendición de Dios, que se envileció, como dice la palabra, y que cometió este mal contra su papá, y que me llamó mucho la atención lo que decían, como que ahí se había quedado escondido, porque en el momento estudiamos que no le dijeron nada, y fue como algo que quedó ahí en el aire, pero no quedó en el aire, porque esto es juzgado después. Entonces me hizo pensar muchísimo en que de la misma forma Judá, pues era casi creo que el peor que se menciona en algún momento, se separó de sus hermanos, pero como al final él entiende que él no merece nada y él entrega todo esto y al final también cuando se queda él en lugar de su hermano con José y dice como que restituyendo este daño que él había hecho, yo me quedo en garantía, como vemos muchas figuras de Cristo, pero fijándonos también en la persona de Judá y en la persona de Rubén, este contraste de alguien que entendió lo que merecía y y lo entendió y lo entregó y simplemente recibió la gracia del Señor versus Rubén, como que no tomando este lugar que le tocaba, este lugar de bendición, este lugar de ser el principal entre sus hermanos. O sea, era para que Rubén hubiera dicho, ¿qué están haciendo todos? Váyanse para allá, dejen a José, vente carnal, yo te cuido, esto no te van a tocar. Pero lo vemos como incluso cuando vemos que vendieron a José, él regresa, o sea, ¿dónde está? Y como que toda esta falta de carácter, pues lo lleva a muchas cosas, ¿no? Entonces, a mí me asusta, o sea, como que este tema de cómo he sido, o sea, hay cosas a lo mejor que he dejado pasar que digo, no, pues el tiempo va haciendo cosas y esto sí nos lleva a una introspección de decir, ¿qué no le estoy entregando al Señor? ¿Qué raíces de mi carácter no están correctas? ¿Qué no está bien
hecho, que no he querido ver o que he querido sepultar en la tierra, al final sale toda la luz, ¿no? Entonces, como que este ejemplo de Judá, de Leví, de los descendientes de Leví, después como vemos de restituyendo esto, entregando sus faltas delante de Dios, entendiendo qué es lo que realmente merecemos, pues sí, pudiera entrar dentro de la categoría de algo que pues sí, o sea, suena muy bonito escuchar a José y suena muy terrible escuchar a Rubén, que era el primogénito, y al final, como decían, es una tribu que ni siquiera figuró realmente en toda la historia posterior, ¿no? Wow, sí, claro. Son el tipo de cosas que no nos gusta escuchar, ¿no? O sea, de hecho a mi hija, a Belén, le llamó mucho la atención justamente lo de Rubén. Y lo dijo de un modo tan sencillo. Estábamos platicando, lo dijo de un modo tan sencillo. Qué triste que él nació con el privilegio, o sea, él era el primero, ya era suyo, y que lo desechó por su manera de vivir, así me dijo, lo desechó por su manera de vivir. Y justo en la mañana platicaba con Moy sobre cómo hay cosas que a veces intentas como explicarlas y de pronto la neta no lo logras, esa es la verdad. Y creo que hoy logré como llegar a una manera de explicar lo que intentaba decir, que hay cosas que uno tiene en sus manos y uno puede tomar decisiones que nos llevan a un punto de no retorno, Uh-huh. ¿no? O sea, en este caso, él llevó su manera de vivir a un punto en el que hubieron consecuencias de las que no hubo retorno. Y ese es el ejemplo en su caso, ¿no? Él perdió un privilegio que ya no recuperó nunca. Dios lo ama, Dios lo bendijo, sí. Su pecado fue perdonado, sí. Pero no recuperó ese privilegio nunca. Eso está brutal. Y yo le decía a Moy, yo puedo pensar en mi propia vida y yo veo en mi propia vida momentos en los que tomé decisiones que me llevaron a consecuencias, pues creo que me estoy trabando un poquito. Hace rato, pero no fue nada grave, ya regresaste. Okay. Bueno, le decía, hubo momentos en mi vida en los que tomé decisiones e hice cosas que me llevaron a consecuencias indelebles, ¿no? Dios fue bueno, Dios fue misericordioso, sí, pero hay cosas que ya nunca recuperé, ¿no? O sea, a mí me pasó. No es que no es que lo estoy estudiando en una biografía o nada más viendo a Rubén. Son cosas que a mí me pasaron. Y hay una frase, ¿no? Que a veces la gente dice, éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Ajá, Sí. sí. Y este rollo, ¿no? De tuvimos el futuro en nuestras manos y no lo sabíamos o lo ignoramos, ¿no? Entonces, eso como creyentes, la gracia de Dios no debe llevarnos a vivir una vida descuidada, ¿no? Y pues bueno, eso. No sé si alguien tiene algún otro comentario. Yo tengo respecto a la breve bendición que tiene para Zabulón. O sea, es muy pequeña y pienso o leo con imaginación, ¿no? El hecho de, le acaban de decir a tu hermano, a Judá, un rollo acá súper chido, súper padre y profetizando cosas súper padres y luego sigues tú y bueno, pues tú vas a andar a las orillas del mar y de aquí no vas a pasar. Y, o sea, puedo pensar en el corazón de Zabulón como lo único que puede rescatar de esto es que él no hizo nada para merecer esto, pero tampoco Judá hizo nada para merecer lo otro. Entonces, ¿cómo puede ser manifestado la gracia de Dios en cada una de las bendiciones, ¿no? Pueden ser pequeñas o grandes, pero es gracia de Dios cada una de las cosas que tenemos. Claro, y es muy interesante que menciones a Zabulón, bro. Justamente la tribu de Zabulón fue la tribu que más hombres fieles sirvieron a David. O sea, el ejército de David, su principal, digamos, como que fuerza militar venía de hombres de Zabulón. Fueron súper leales con él y pareciera que tuvieron esa misma actitud que estás diciendo de, pues no hice nada para merecerlo, está súper chido, Dios me lo está dando y voy a disfrutar esta bendición, voy a recibirla y voy a serle fiel a la tribu que Dios escogió
bendecir más, ¿no? Qué impresionante, Sí. qué impresionante. Chicos, nos quedan 4 minutitos, creo que ya es menos. Escojamos una pregunta. ¿Tenemos alguna pregunta por ahí? Sí. Dame un minuto. Dame un minuto de los 4 que nos quedan. Sí, no. En realidad son 3. Teníamos la pregunta, la puedo recordar, de en Levítico, me parece, de las, ¿cómo era? De la infidelidad, ¿no? De cuando el hombre sospechaba de infidelidad de su esposa, o había otra, De las aguas de las amargas. aguas amargas, exactamente. Exacto, exacto. Había una ley por ahí que decía que si entraba un espíritu de celos en el esposo y sospechaba de su esposa, si le había sido infiel, podía llevar a su esposa ante el sumo sacerdote y había todo un ritual, ¿verdad? Había todo un ritual que hacer y la mujer tenía que como literal juramentar que estaba diciendo verdad, ¿no? Y Tomarse el agua. y tomaba una mezcla de aguas con un poco de tierra del tabernáculo y si la mujer había sido infiel, se le iba a caer el muslo Ujú. y se le iba a aflojar el vientre. Dices, ay, no Sí. manches, a mí me ha pasado eso justo. Sí, tomar el agua. Así traigo flojo el vientre, bro. Y se me cayó el muslo, lo traigo hasta acá. No, pero de lo que está hablando es de infertilidad, ¿no? La mujer iba a ser castigada por Dios con infertilidad. Y Moy contestó de un modo muy interesante, bro, vas. No, pues comentábamos eso y comentábamos que más bien esa ley apuntaba más a la protección de las mujeres, ¿no? O sea, Dios está protegiendo a través de esto a las mujeres, porque en realidad si una mujer, pues había cometido eso, pues lo más seguro es que lo confesaría, ¿no? Y el hombre más bien, tenía como un pretexto tal vez en ese entonces, para separarse de su mujer por cualquier situación, y una de ellas era como, pues sospecho que, que me es infiel, ¿no? Y entonces, pues Dios parece que hace esto en protección a la mujer de que, o sea, pues sí, eso, o sea, si verdaderamente ella lo hubiera hecho, pues no creo que quisiera pasar por una situación así, ¿no? Y si no, el hombre iba a quedar pues ridiculizado a la luz de todos de que solamente quería pues repudiarla, ¿no? Sin un motivo real. No sé si me Exacto. expliqué bien, pero así era más o menos. Exactamente, exactamente. Esa ley para nuestra mente moderna y si ignoramos el contexto y cómo vivían las mujeres en aquella época y en esas culturas, para nosotros nos suena como muy gacho, pero realmente esa ley está ahí muy sabiamente puesta por Dios para proteger a la mujer, ¿no? Ujú. Para proteger a la mujer. Cualquier persona en esa condición de celos, pues hubiera repudiado a su esposa y listo, ¿no? Y Dios dice, no, 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 ve al sacerdote y pues si sospechas, pues haz esto, ¿no? Ujú. Entonces te imaginas, ¿no? No manches. O sea, te No, imaginas, sí. o sea, tienes que llevar a tu esposa ante el sumo sacerdote, ¿no? Y imagina que se hace todo el proceso y la esposa efectivamente sale libre, ¿no? Ujú. No manches. Y ahora tienes que regresar a tu casa con tu esposa, bro. Sí, sí, sí. Y con tu cara de vergüenza de haberla Las puesto. conversaciones, ¿no? Sí. Las conversaciones que no No, manches. no. Entonces sí, eso hace recaer sobre el hombre. Pues es tu chamba, ¿no? Ujú. Es tu chamba ganar el corazón de tu esposa. Exacto, comentabas Es eso tu que es muy chamba. real. Ujú. O sea, ¿qué te llevaría a estar sospechando? Me acuerdo que lo dijiste y fue algo muy revelador. O sea, ¿crees que hay otra persona que trata mejor a tu esposa que tú? O sea, y es como, wow, de verdad, ¿no? Exacto. Y por otro lado, la importancia de buscar ayuda, ¿no? También. Ujú. O sea, que yo veo ahí también un principio muy importante.
que todos los matrimonios tienen problemas en algún momento. Todos los matrimonios, tarde o temprano, tienen alguna bronca. Y qué importante es involucrar a alguien espiritualmente maduro que puede aconsejar, ¿no? Y que puede llevarlos a la Biblia. Y muchas veces las consejerías matrimoniales, las consejerías matrimoniales consisten en darle de beber algo amargo a la persona, ¿no? No quiere escuchar lo que el pastor está a punto de decirle, ¿no? Pero mientras sea bíblico, pues es exactamente lo que necesitas, ¿no? Y pues eso. Oye, todavía ya tenemos 2 minutos, pero eh, pues tomemos un momento para despedirnos, chicos. Queremos mantener un poquito más breve el podcast y tenemos algunas preguntas que han estado mandando, las estamos guardando ahí. La próxima semana vamos a comenzar contestando las preguntas. ¿Les late? Súper. Sí, para ya darles una respuesta. Y pues eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Moy. Muchas gracias, Paz. Muchas gracias a todos los radioescuchas, no, ¿verdad? Ya no existe eso. Nada, todavía existe, pero saludos a todos. Un placer aquí compartir la mesa y la palabra con todos ustedes, rumear juntos. Eso. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias a ustedes. Gracias por este tiempo y gracias por escucharnos. Eso. Y David, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Vamos, bro. Un saludo a todos los siervos rumiantes que se hacen presentes y pues sigamos meditando en la palabra, siendo iglesia y creciendo juntos en el Señor. Eso. Bonita noche, mañana, tarde o madrugada. Nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones.